9:41, momento de hablar de salud en nuestra colaboración semanal con HM Hospitales. En esta ocasión, Marta, hablamos de la gripe y el COVID. Ambas son enfermedades respiratorias con síntomas comunes como fiebre, tos, dolor de garganta o fatiga, entre otros. Sus métodos de transmisión y la manera de protegernos ante ellas también son muy parecidos, pero hoy vamos a descubrir en qué se distinguen. Bueno, vamos a saludar hasta ahora al doctor Francisco Roig, que es neumólogo de HM Hospitales. Doctor, buenos días, bienvenido. Muy buenos días. ¿Qué tal? Bueno, lo primero de todo, una pregunta de actualidad, por así decirlo, por lo que ustedes están comprobando en las consultas. ¿Ahora mismo estaríamos llegando ya al pico de casos de gripe? Bueno, por lo menos hasta la semana pasada todavía estábamos en una fase de ascenso progresivo. No hemos llegado todavía a esa cota de incidencia máxima. Aunque esperamos que a lo largo de esta semana y de la siguiente ya empiece a haber un descenso progresivo de los mismos. Uh-huh. Por lo que están viendo, ¿son casos de gripe o de COVID más o menos grave que otros años? Bueno, este año la incidencia del COVID ha sido muy baja, tan baja como que no ha repercutido prácticamente a nivel de sobrecarga asistencial, ni a nivel de atención primaria ni a nivel de hospitalizaciones. Ha sido la gran protagonista, pues la conjunción de varios virus. Inicialmente, bueno, tuvimos casos de infección por virus respiratorio sincitial allá entre el otoño y comienzo del invierno. Y luego dio paso pues a la aparición ya de los rinovirus propios de esta época estacional, y ahora actualmente ya desde mediados de diciembre pues tenemos la ola epidémica característica de la gripe, ¿no? Es decir, que el protagonista ha sido sin duda alguna ahora mismo la gripe como el virus más destacado. Uh-huh. Doctor, ¿y cuáles son las principales diferencias entre el COVID-19 y la gripe en términos de síntomas? Bueno, hay muchas similitudes entre ellas, y a veces por la sintomatología pues es difícil poder llegar, pero si tuviéramos que enumerar algunas peculiaridades que las diferencian, es muy característico en la gripe la aparición súbita de la enfermedad, es muy rápida, ¿no? Todos los síntomas, con síntomas sobre todo de tipo congestivo a nivel de la nariz, con estornudos, y la aparición de una tos que muchas veces es productiva, con expectoración. Y sin embargo en la COVID predomina más la tos improductiva, la tos seca. En casos ya un poco más avanzados puede incluso aparecer dificultad respiratoria y pérdida del gusto y del olfato, que es una nota muy particular del COVID. Uh-huh. ¿Cuáles son los tratamientos utilizados en cada caso, en uno y otro? Bueno, tanto el COVID como la gripe, que son dos enfermedades víricas, se tratan de la misma manera en los casos que son leves, con antitérmicos del tipo paracetamol o antiinflamatorios como el ibuprofeno. En casos ya un poquito más severos, sobre todo en personas que tienen, digamos, comorbilidades o que son pluripatológicos, donde sospechamos que puede haber complicaciones, entonces podemos recurrir, en el caso de la gripe, a antivíricos específicos para la gripe, más que nada para, digamos, evitar las complicaciones, ¿no? Las complicaciones derivadas de la COVID, que son efectos sobre todo a nivel sistémico general. En el caso de la gripe, vamos a utilizar un antivírico de corta duración que se puede tomar en casa, pero digo para grupos muy seleccionados. En el caso de la COVID lo dejamos reservado sobre todo pues para pacientes ya ingresados, y también la utilización de corticoides, ¿no? Por vía oral. Uh-huh. ¿Y estas enfermedades dejan algún tipo de secuela? ¿Cuál es en cada caso? Bueno, es difícil que la gripe por sí mismo deje algún tipo de secuela. Quizá lo más preocupante no es en sí la gripe, porque la gripe es una enfermedad vírica que normalmente es banal. Pero en determinadas personas o grupos de riesgo, las complicaciones derivadas de la gripe vienen motivadas por la conjunción de otros virus que pueden coinfectar juntamente con la gripe, con los rinovirus, que también son muy característicos de esta época, ¿no? Entonces es como si tuviéramos una doble infección vírica, por así decirlo, ¿no?
Y también es muy habitual en los enfermos con gripe que se complique al cabo de unos días con la aparición de enfermedades respiratorias de tipo bacteriano, que es así que ya precisan de tratamiento antibiótico, sobre todo por el tema del neumococo, que es, digamos, muy frecuente como complicación de la gripe. De hecho, las hospitalizaciones por gripe son por neumonías bacterianas derivadas de haber pasado la gripe. No es en sí por la misma gripe, ¿comprende? Uh-huh. Y en el caso de la COVID, las complicaciones son, digamos, quizá más preocupantes, porque los efectos a nivel sistémico general sí que son más frecuentes y por el propio, no por complicaciones bacterianas, sino porque el mismo virus tiene mayor agresividad. Entonces pueden aparecer complicaciones a nivel neurológico, cardíaco, a nivel respiratorio. Es decir, que siempre las complicaciones derivadas de la COVID hasta la fecha han sido siempre un poco más delicadas que la gripe. Uh-huh. Le pregunto por la vacunación, luego ya desde la Administración nos darán las cifras, pero desde su punto de vista la impresión que tienen es que se está vacunando más la gente este año, ¿se vacunan de gripe y COVID los que acuden a las consultas o cómo va? Bueno, en general la población mayor de 60 años es muy partidaria de vacunarse y en general estamos viendo unas altas tasas de vacunación tanto en gripe como en COVID, le digo, en personas mayores de 60 años y especialmente en aquellas que padecen de enfermedades crónicas tipo cardiovascular o de tipo respiratorio o también por problemas previos de tipo oncológico, ¿no? Digamos que toda la oleada de gripe que estamos viendo y esta explosión de casos y de contagios viene sobre todo motivada porque la gripe lleva como un carácter, va por pasos, ¿no? Primero empieza a infectar a los niños pequeños de menos de 4 años y a los adolescentes y luego se empiezan a infectar los adultos, ¿no? Uh-huh. Y los más mayores. Así que normalmente los mayores nos infectamos a raíz de las infecciones de los más pequeños, ¿no? Y es en los más pequeños donde estamos viendo unas tasas de vacunación muy bajas con respecto al tema de la gripe. Y claro, eso es un poco, por eso recomendamos siempre que los mayores se vacunen, precisamente debido a este hecho, ¿no? O sea que del tema de la vacunación en principio, estamos en unas cifras de vacunación similares a otros años. España es un país que se caracteriza por tener unas altas tasas de vacunación con respecto a otros países europeos. En ese sentido lo hacemos bastante bien, pero tenemos una población adolescente e infantil que se vacuna poco y yo creo que es importante que también recalquemos que la vacunación de la gripe está indicada a partir de los 6 meses de edad y que sería recomendable pues los niños vacunarlos. Uh-huh. En relación con esto, ¿cómo impacta la inmunidad colectiva en la prevención de ambas enfermedades? Bueno, en el tema de la inmunidad colectiva es importante decir que esta se consigue cuando hay un porcentaje de la población, o bien que ha pasado la enfermedad o bien se ha vacunado, que por sí mismo este porcentaje es suficiente para que el resto de la población que no se ha vacunado también resulte protegida. Es decir, que alcanzar ese porcentaje por una vía o por otra es importante alcanzarlo, ¿no? Uh-huh. En el caso de la gripe, es un virus que muta todos los años, que hay que modificar la vacuna todos los años, que es una vacuna que tiene una efectividad en torno a un 40 o 50% como mucho, y por eso vemos muchos casos de gripe, ¿no? Y es difícil conseguir una inmunidad colectiva, es muy difícil en el caso de la gripe. Pero no nos preocupa tanto porque es una enfermedad que no es grave. Sin embargo, en el tema de la COVID sí que se han logrado grandes éxitos en el tema de la inmunidad colectiva. De hecho, lo estamos viendo en las estadísticas, como ya no tenemos tantos casos como es, a pesar de que es un virus que ha mutado muchísimo, mucho más que la gripe, que ha habido muchas variaciones del virus. Pero gracias a las campañas de vacunación colectiva y las modificaciones que se han ido haciendo, pues ya hemos pasado vamos a decirlo, a gripalizar la vacuna del COVID, es decir, a convertir la vacuna del COVID en una sola dosis al año sin tener que hacer dosis de refuerzo, ¿no? Eso ha sido un éxito gracias a las campañas de vacunación previas que se han hecho, ¿no? Y que sí que han conseguido un importante grado de inmunidad colectiva. Bueno, Francisco Roig, reumólogo de HM Hospitales, gracias por estar esta mañana en Radio Castilla-La Mancha y buen día. Muchas gracias a ustedes.